Hola a todos nuestros radioyentes, los saludo. Mi nombre es Gerson Perea, estudiante de Ingeniería Mecánica. En esta oportunidad me dirijo a ustedes para compartirles una valiosa información de cara a la materia referente de proyecto de grado. Para hacerles llegar esta información que contendremos aquí, es necesario que les presente a mis compañeros panelistas de grupo, que son Javier Orlando, José Luis Moreno y Gerson Rafael. En este magazine tocaremos temas tan importantes como son la presentación de un artículo basados en normas APAS y la última edición, y finalizaremos con una descripción de qué es un problema de investigación. Ahora bien, ya entremos en materia. Artículo científico. Un artículo científico es un documento obtenido de la investigación realizada sobre un tema particular. Dicho documento se presenta en forma escrita y de forma que dependerá de la norma que se utilice para realizarlo. Señor. En ese orden de ideas, los artículos científicos deben ser realizados mediante investigaciones originales y los resultados deben de ser expresados de forma precisa y breve, justificando en todo momento la obtención de los mismos. Un artículo científico puede ser basado en una investigación, ya que publicadas por otros investigadores, pero debe ser original e incluir nueva información basada en investigación propia del autor. Aunque el artículo científico son dirigidos a un público específico, la claridad en el texto permite que el lector comprenda rápidamente lo que pretende expresar, dado que para la elaboración del artículo científico se recurre a diversas fuentes de investigaciones. Todas estas deben estar correctamente citadas y referenciadas, siguiendo el estilo de la norma elegida para la confesión del mismo. Ahora bien, también nos surgirían cosas como preguntarnos de cómo escribir un artículo científico. Las revistas científicas siguen el formato denominado INRA, es decir, introducción, método, resultado y discusión. A continuación se definiremos a cada una de ellas, lo cual resulta muy fácil. Vean, por ejemplo, introducción lo definen como, en términos concretos, conviene comenzar por explicar brevemente, utilizando una referencia adecuada, lo que ya se conoce sobre este tema. A continuación, debe reducir un poco el campo e identificar las áreas en las que todavía existe cierta incertidumbre, citando cuando corresponda a los datos anteriores y posiblemente contradictorios. Como podemos observar, no es algo muy difícil. También tenemos unos métodos. El objetivo de la sección de los métodos es describir exactamente lo que hiciste en el estudio y cómo lo hiciste, con suficiente detalle para que cualquier lector con los mínimos recursos a su disposición puedan reproducir el estudio. Resultados. El objetivo de la sección de los resultados es describir lo que observamos, sin comentarios ni discusiones, ya que no es necesario describir los métodos. En estos ha hecho en la sesión de métodos. Debe utilizar tablas para los datos como las características iniciales, los resultados, los tratamientos donde se describen las mismas y las variables para dos o más grupos. Y se hace también importante poderlos discutir. En la discusión de estos resultados encaja el panorama más amplio de lo que ya has observado e informado sobre el mismo tema. Por ejemplo, en la investigación del grupo de nosotros en la investigación del artículo científico, tomamos como referencia la implementación del TPM, mantenimiento total productivo, en pequeñas empresas y de estrategias prácticas y beneficios operativos. Después colocamos todo lo de acuerdo a la investigación realizada y procedemos a desarrollar una investigación en base de cómo escribir un artículo científico en formato denominado INRA, es decir, introducción, método, resultado y discusión. Y comenzamos de la siguiente manera. En la introducción de nosotros tratamos de hablar de las empresas en Colombia y pintar el panorama que estas tenían y que estas enfrentaban, y cómo el TPM lograba ser una herramienta de gran escala para ayudarlos a mejorar y que no quebrar de esa forma. Y con eso terminamos mi parte. A continuación sigue el compañero José Luis Moreno, quien les seguirá hablando de este enorme y grandioso tema. Metodología.
Lo primero que vamos a realizar es el enfoque del estudio. El enfoque va a ser un enfoque mixto, combinando datos cuantitativos sobre las tasas de fracaso empresarial en Colombia con un análisis cualitativo sobre cómo las metodologías de gestión, cómo el TPM puede mitigar estos problemas, carácter descriptivo y aplicativo. Segundo, las fuentes de información. Para fundamentar el artículo, se puede utilizar las siguientes fuentes. Fuentes secundarias. Estadísticas sobre el fracaso empresarial en Colombia, obtenidas de entidades como Confecámaras, Confederación de Recopilación de Datos sobre Creación y Liquidación de Empresas, y el DANE. Fuentes primarias. Encuestas y entrevistas con empresarios de pequeñas empresas en Colombia que entren en retos de mantenimiento y productividad. Tercero, la población y muestra. Eso quiere decir que la población es un objetivo de pequeñas empresas colombianas, esencialmente aquellas en sectores incentivos de la maquinaria, manufactura, alimentos y confecciones, etcétera. Muestra de empresas que hayan fracasado o que estén en riesgo de hacerlo. Un análisis retrospectivo de las empresas que se encuentran operando. Cuarto, método de recolección de datos. Datos cuantitativos. Estadísticas sobre tasas de cierre empresarial en Colombia. Indicadores de producción de pequeñas empresas antes y después. Implementar estrategias similares al TPM, si existen algunas documentadas. Quinto, análisis de la información. Los análisis cuantitativos comparan las estadísticas de fracaso empresarial con factores relacionados al mantenimiento y la eficiencia operativa. Análisis cualitativo. Identificar las percepciones y barreras de los empresarios frente a la implementación de metodologías como el TPM. Sexto, la propuesta de implementación del TPM. Basándonos en datos recolectados, diseñar una metodología simplificada para la implementación del TPM en pequeñas empresas colombianas, considerando el diagnóstico inicial, la ampliación gradual y el monitoreo de los resultados. Séptimo, limitaciones de estudios. Acceso limitado a los datos específicos de pequeñas empresas. Resistencia de los empresarios a la participación de encuestas y entrevistas. Dificultad para obtener información detallada sobre las razones exactas del fracaso empresarial de algunos casos. Vamos a hacer un análisis de los resultados. Primero, las estadísticas sobre fracaso empresarial en Colombia. Según datos cuantitativos de fuentes de Confecámaras y DANE, aproximadamente el 70% de las pequeñas empresas en Colombia fracasan dentro de los primeros 5 años de operación. Las principales causas incluyen la falta de planificación operativa, que eso conlleva el 30%, los problemas de eficiencia de los procesos, que es un 25%, los altos costos operativos derivados de fallos en máquinas es un 20%. Los desafíos identificados son el 65%. Reporta la falla de los equipos afectan a la continuidad de la producción en un 50%. La falta de capacitación técnica es otro obstáculo para mejorar el mantenimiento. Solo el 15% utiliza un tipo de metodología estructurada para gestionar el mantenimiento. Casos de éxito en la implementación de las prácticas similares del TPM es unas pequeñas empresas de alimentos que implementó en sus pilares el mantenimiento autónomo y planificado, logrando reducir los tiempos muertos en un 40% y mejorando la disponibilidad de sus equipos en un 70% a un 90%. Discusión. Primero, la relevancia del TPM en pequeñas empresas. Los resultados muestran que una gestión inadecuada de mantenimiento es un factor crítico que contribuye al fracaso empresarial en Colombia. La implementación de un TPM, beneficios observados, aumento de la producción y reducción de costos operativos. El segundo, la adaptación del modelo contexto colombiano para superar estas barreras es fundamental en la metodología TPM. Se adapte a las
realidades de las pequeñas empresas en Colombia. Implementación y presentación del artículo basado en normas APA. Al concluir la investigación realizada se da inicio al segundo tema por desarrollar, que es la implementación y presentación del artículo basado en las normas APA, última edición. Normas APA, comenzamos con su estructura. Todos los documentos en formato APA incluyen una portada, un texto principal y referencia. Además puede incluir también elementos adicionales como resumen, tabla, figura, apéndice y notas al final. Portada. Todos los documentos escritos bajo la norma de estilo APA deben tener una portada. Se ofrecen dos versiones de portada, una para estudiantes, donde agregamos la universidad y nombre del profesor, y otra para profesionales, personas que envían sus trabajos para revistas académicas. Elementos de una portada. Comenzamos con el título. Un título debe resumir la idea principal del manuscrito de manera simple y, si es posible, con algo de estilo. Debe ser una declaración concisa del tema principal y debe identificar las variables o cuestiones teóricas bajo una investigación y la relación entre ellas. También encontramos el nombre de autor. Cada manuscrito incluye el nombre de autor y afiliación institucional del autor donde se realizó la investigación. Afiliación institucional. La afiliación identifica el lugar donde se encontraba el autor o los autores cuando se realizó la investigación. Por lo general, realizaremos el nombre de la universidad e incluye una doble afiliación si las dos instituciones contribuyeron con un apoyo sustancial al estudio. No incluya más de dos afiliaciones por autor. Cuando el autor no tenga una afiliación institucional, indique la ciudad y el departamento, estado, residencia debajo del nombre del autor. Si la afiliación institucional ha cambiado desde que se inició hasta que se completó el trabajo, identifique la afiliación actual en la nota del autor. Notas del autor. La nota del autor sirve para identificar la afiliación departamental de cada autor, proporciona reconocimiento, aclara cualquier extensión de responsabilidad o conflicto de interés y proporcionar un medio de contacto para que el lector interesado tenga en cuenta de qué se trata su punto opcional. Otro punto importante sería el resumen. El resumen debe ser texto breve y claro sobre el contenido del artículo. Debe permitir que los lectores entender el contenido del artículo rápidamente, así como el título. Debe estar escrito de tal modo que personas puedan encontrarlo cuando busquen desde las bases de datos el asunto de un texto. El resumen es una de las partes más importantes del artículo. La mayoría de los lectores tienen su primer contacto con el artículo al leer el resumen. Entre otras características del resumen, encontramos que un resumen debe ser preciso, no evaluativo, coherente y legible, conciso, y también se debe tener en cuenta los hallazgos más importantes durante la investigación. Otro punto importante sería el límite de palabras en el resumen. No exceda el límite de palabras en el resumen. Los límites de palabras varían de acuerdo a un destino de tu documento, pero por lo general varía entre 150 a 250 palabras. También encontramos palabras clave. Es posible que desees enumerar las palabras claves de tu trabajo en el resumen. Para hacer esto, sangra el párrafo como lo harías si estuvieras comenzando un nuevo párrafo. Escribe palabras clave en cursiva y luego escribes cada palabra clave separada por coma. Listar sus palabras clave ayuda a los investigadores a encontrar un trabajo en bases de datos. Otro punto importante sería el texto. El texto o el cuerpo de un documento en formato APA está compuesto generalmente de las siguientes secciones: introducción, método, resultado y discusión. Y por último encontramos la referencia. Todos los documentos en formatos con el estilo APA deben tener una lista de referencias. Un problema de investigación es una pregunta, una duda, un cuestionamiento sobre una cuestión específica que una persona, investigador, desea abordar o resolver a través de un estudio o experimentación. Este problema guía el diseño y enfoque del proyecto de investigación, determinando qué datos se necesitan recolectar, cómo se analizarán y cuál será el objetivo final del estudio. Un buen problema de investigación debe ser claro, específico y factible de investigar dentro de los recursos
y tiempos disponibles. También debe ser relevante y tener una importancia en el campo de estudio. Los pasos a seguir son identificación del tema de interés. Aquí elegimos un tema que sea relevante para algún campo de estudio. Revisión de literatura. Se investiga en revistas, en artículos científicos, lo que se ha estudiado previamente sobre el tema y se identifican problemas, brechas de conocimiento. Definición del problema. Se plantea claramente el problema que se desea investigar. Debe ser específico y bien definido. Es útil formular preguntas de investigación. Justificación del problema. Explicar por qué es importante investigar sobre este tema. ¿Qué contribución hará la investigación de campo de estudio? Beneficios que se esperan. Se formula una hipótesis. En algunos casos es útil formular hipótesis o suposiciones que la investigación buscará probar o refutar. Delimitación del alcance. Definir los límites de la investigación, es decir, qué aspectos del problema se investigarán y cuáles no. Esto ayudará a mantener el enfoque y la claridad. Formulación de objetivos. Establecer los objetivos de la investigación, es decir, lo que se espera lograr o descubrir al abordar el problema. Elección de la metodología. Se decide el enfoque y los métodos que se utilizarán para la investigación del problema. Si viene cuantitativos, cualitativos, mixtos, etc. Planificación del estudio. Elaborar un plan detallado que incluya la recolección y análisis de datos, el cronograma de actividades y los recursos necesarios. Redacción del planteamiento del problema. Escribir una sección clara y concisa del proyecto que describa el problema de investigación, su justificación, objetivos e hipótesis. A continuación, un ejemplo de un problema de investigación sobre cómo interviene la IA en los estudiantes de hoy en día. Identificación del tema de interés. El tema es la influencia de la inteligencia artificial en la educación de los estudiantes contemporáneos. Se revisa la literatura. Se investiga y revisa artículos, libros, estudios previos que se exploren con el uso de la IA en la educación. Esto nos ayuda a entender qué se ha estudiado y dónde hay oportunidades para nuevas investigaciones. Definición del problema. Pregunta de investigación. ¿Cómo afecta la implementación de tecnologías de inteligencia artificial en el rendimiento académico y las experiencias de aprendizaje de los estudiantes en el siglo XXI? Justificación del problema. Este problema es importante porque la IA está revolucionando muchos aspectos de la educación. Comprender su aspecto puede ayudar a mejorar las prácticas educativas y maximizar los beneficios de la tecnología. Formulación de hipótesis. La integración de la tecnología de la IA en el proceso educativo mejora significativamente el rendimiento académico y la personalización del aprendizaje. Delimitación del alcance. El estudio se centrará en el estudio del nivel secundario y universitario en instituciones de educación formal. Formulación del objetivo. Objetivo general, evaluar el impacto de la IA en el rendimiento académico y la experiencia de aprendizaje en los estudiantes. Dentro de esta formulación vienen los objetivos específicos. Analizar cómo la IA personaliza el aprendizaje, evaluar la eficacia de los sistemas virtuales y chatbots en el apoyo educativo. Elección de metodología. Opta
Por un enfoque mixto que combine método cualitativo como encuestas, análisis de datos y cuantitativo como revistas y grupos focales. Planificación del estudio. Se elabora un plan donde incluya recolección y análisis de datos en cronograma, actividades y los recursos necesarios. Por último, tenemos la redacción del planeamiento del problema. Se escribe una clara y concisa redacción que describe el problema de investigación y su justificación, objetivos e hipótesis. Y si se siguen estos pasos, se tendrán bases sólidas para la investigación sobre la influencia de la inteligencia artificial en la educación de estudiantes.